Mucha gente te relaciona con Fan People, pero muy poca gente te relaciona con Minoría Activa, por ejemplo, que es una banda que hoy sigue tocando. Sí. ¿Qué significa haber fundado Minoría Activa, que hoy siga tocando también con un montón de integrantes que llegaron y se fueron? ¿Qué significa haber estado en la fundación del hardcore de Buenos Aires? Yo arranqué, empecé a ir a recitales a Cemento y a MacArthur, que me quedaba cerca de mi casa. Yo vivía en Barracas y ahí conocí gente. Porque mis compañeros de colegio y no sé, mis amigos de la primaria no curtían el punk. Entonces empecé a ir solo y ahí me hice amigos. Y con uno de esos amigos, él me metió en su banda, ¿no? Una banda de punk rock que se llama Los Enfermos. Y después esa banda se separó, empezaba el Buenos Aires Hardcore, íbamos mucho a San Telmo, a Catalinas, al Parque Lezama, a janguear por ahí. Y empezamos a conocer a la gente de DAG, de No Demuestra Interés, y lo conocí al Moncho. Y Moncho tenía muchas ganas de armar una banda, y 3 de los que tocábamos en Los Enfermos pasamos a ser parte de la primera formación de Minoría Activa, con un cantante más. Y después, por una cosa o por otra, grabamos el primer EP de Minoría Activa, que hay un EP blanco y negro que lo editó Impacto Records. Y después a mí me empezó a no gustar algo y como que se contradecía un poco. No sé, no era claro el mensaje y no me gustaba mucho la movida de todos unidos, pero con los hardcore punk más cabeza estaba todo mal y había como un mensaje de violencia. Y no sé, yo siempre fui muy, muy antiviolencia y bueno, me fui. Y formamos Autocontrol con el Messi Julián. En Catalinas había 2 Messi, el Messi bueno y el Messi malo. Era cuestionable saber ¿Cuál era el bueno y cuál el malo? Uno tenía un look de hardcore positivo, straight edge, que era Julián, con el que armé Autocontrol, y el otro tenía un look Misfits. Pero a veces alguno era más maldito que el otro. Entonces estaba ahí en una balanza quién era el bueno y quién era el malo. Pero nada, unos genios los dos. Muy buenos dibujantes, hacían las gráficas de los flyers, todo eso. Y bueno, Max hizo una banda llamada MEA, Masacre en el Autocine, y con Julián hicimos En realidad había otro guitarrista antes que entre yo, Gastón, el pan bueno, y después él formó Buenas Intenciones, y con el Messi hicimos Autocontrol, con el Messi y con César Rojas. Y Mariano en la batería. Y estaba buenísimo, porque el Messi muy, muy buen escritor, y con César nos encargábamos más de la parte musical, y aparte de hardcore ya estábamos escuchando como el hardcore que venía después, que era como más lento o más heavy. Y a la vez yo también empecé a escuchar bandas de death metal, no sé, en esa época había venido Obituary. Yo fui a ver Obituary a Halle y creo que yo era la única persona que tenía un buzo blanco. Me miraban todo, un buzo de 411, ¿viste? Y el show fue increíble. Por otro lado, también estaba escuchando Pixies, y me parecía muy raro que los Pixies había temas que no eran 4x4, que por ahí hacían 3x4, 5x4, 7. Y esa cosa rara también la escuchaba en el death metal. Y para mí era como que saltaba la púa, ¿viste? Porque no completaba el 4x4. Entonces me llamó la atención. Yo nunca estudié música. O sea, sí estudié, pero por mi cuenta. Nunca fui a un lugar a que me enseñen. Entonces eso me empezó a llamar la atención y lo empecé a aplicar y a volverlo loco al baterista.
Entonces, con Autocontrol grabamos muy poco. Estuvo buenísimo, tocamos bastante seguido y en festivales Straight Edge y bueno, con un montón de otras bandas. Ahí lo conocí a Necro, que a él le gustaba Autocontrol y nos invitó a tocar a un show que organizó él por el oeste, después a participar de un cassette un compilado que él había hecho, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que creo que tenía unos girasoles en la tapa o algo así. Y bueno, después como que yo fui a Straight Edge un año, ponele, ¿no? Me llamaba mucho la atención eso de que ser más punk que los punk, o sea, punks que no se drogan, ¿viste? Era como, era como que para estar atentos para no estar fisurado todo el día y poder reaccionar a algo. Y bueno, eso me llamó, nada, cuidarse y todo eso, y me llamó mucho la atención y lo adopté durante un año. Después empecé a ver que en los recitales y la gente que nos iba a ver, había como mucho... También se empezó a ver una cosa de violencia contra los que se drogaban, que tampoco me gustaba ni medio. Y después, por otro lado, veía que por ahí nos venía a ver chicos muy chiquitos, pero que no se drogaban porque la mamá no los dejaba, no porque se habían drogado y habían tomado la decisión de dejar de consumir. Y era como muy infantil todo. Entonces en un momento, nada, me rayé y me fui. De esa época te quedó el vegetarianismo. Sí, soy vegetariano hace como 35 años. Y te quedó de esa época del strike. Sí. Eso y muchos discos que hasta hoy sigo escuchando, que me encantan, me vuelven loco, ¿viste? Porque hay gente que dice, sí, yo escuchaba hardcore cuando era pendejo, y ahora no lo escucho más. Yo escucho, no te digo todos los días, pero escucho un montón de música. Pero el hardcore me vuelve loco. Con Autocontrol volvieron a tocar hace unos años. Sí. ¿Cómo fue ese reencuentro? Estuvo bueno. La verdad es que la familia de Julián estaba pasando por un problema y Julián había organizado un show a beneficio para recaudar plata para su familia. Entonces me dijo, voy a organizar un recital, no sé qué, bla, bla, y quería ver si nos podíamos juntar. Y le digo, me parece un motivo súper válido para juntarse, así que sí. Entonces nos juntamos, después hicimos un show en Uruguay, hicimos un show en Entre Ríos, y yo les había dicho que yo estaba tocando con varias bandas y que no tenía mucho tiempo y que no me podía comprometer a seguir tocando. Y bueno, pasó eso, que se me superpusieron 2 o 3 fechas y largué, porque no me gusta fallar. Entonces, no estar disponible para ensayar, no estar disponible para ir a tocar, nada, cuesta conseguir fechas. Entonces, de ambas, por un lado estaba tocando con Fantasmagoria, después empecé a tocar con Lucho, con Luciano Scaglione, el bajista de Ataque, y uno conseguía una fecha, viste, que te gastás conseguir una fecha, y yo no puedo porque... Entonces, bueno, me bajé. Pero estuvo bueno, me gustó tocar con él y con César, y había un baterista nuevo, un baterista que era Leandro, que en la época del Buenos Aires Hardcore él tocaba con NDN. ¿Qué te genera ver que Minoría sigue tocando? ¿Te Nada. gusta? ¿Volviste a escucharlo? ¿Fuiste a ver alguna vez? No. Es como que ese tipo de música, ese tipo de hardcore por ahí no es el que más me gusta. Pero no los vi, no. Pasó. Llegaste a Fan People en un momento que ya estaban de viaje, que la estaban pegando, que Sí. antes de grabar el gran disco que es The Art of Romance. Te escuché decir que todos los días había algo que hacer, menos los miércoles. Uh-huh. ¿Eso después te influenció en tu carrera de, todo el tiempo estoy con alguien como Necro, como Carlos, que todo el tiempo genera cosas? ¿O vos ya traías eso también de hacer cosas todo el tiempo? No, ahí como que me di cuenta. Porque cuando armás tus primeras bandas,
ensayan una vez por semana. Y después, bueno, no, porque... Y si ensayamos 2 veces, no, porque juego al fútbol. Bueno. Entonces ahí me di cuenta que si querés lograr algo, tienen que estar todos los días, hay un montón de cosas para hacer. Y bueno, sobre todo él, que es muy laburador y nos contagiaba de laburar a todos. Y bueno, generalmente tenés un laburo, no se labura los fines de semana, pero nosotros como los fines de semana tocábamos y era por ahí donde había más actividad porque teníamos que viajar y todo eso, elegíamos el miércoles para descansar, para relajar, para poder dormir bien y sobre todo descansar de nosotros, porque estábamos mucho tiempo juntos. ¿Qué te genera en la actualidad ver que bandas nuevas tengan como referencia Fan People? O que todo el tiempo salgan generaciones de músicos de mi referencia Fan People. Es un flash. Yo salgo mucho, o sea, toco, voy a pasar música y voy a ver bandas y todo eso. Y cada 2 por 3 viene alguno y me dice, ustedes me marcaron. ¿Cuántos años tenés? 40. Digo, y bueno, a ver, algunos llegaron a vernos, otros no llegaron a vernos, pero está buenísimo. No sé si lo puedo explicar, pero porque no digo, no, está buenísimo, como diciendo, sí, es un piropo, pero es posta, porque a mí me pasó. A mí me pasó con los violadores, ponele. Que yo no tengo esta ropa, porque violadores, me crucé a los violadores en un canal, en la tele, los vi mirando la tele con mi vieja, vi el programa que Feliz Domingo, estaban ellos, y me volví loco cuando los vi, ¿viste? La ropa, la actitud, todo, piltrafa, con los dientes, recontra enojado, el pelo, maquillado, ¿viste? Me volví loco, y me marcó y quedé así. ¿Lo pudiste hablar con ellos alguna vez? Si lo pude hablar con Sí. ellos, con Stuka sí, con Piltrafa no. A Gramática también lo conocí, poquito lo vi una o 2 veces. Al polaco no. Bueno, pero en su momento yo iba y tenía 14 años, iba y le pedía autógrafo. Y cruzaba 2, 3 palabras. Después un show los esperaba a que terminen de tocar, a que salgan del camarín. Me quedaba ahí hasta el final. Y cuando vos lo hacías, ¿creías que te iba a pasar a vos? ¿Que te iban a esperar gente después para pedirte un autógrafo, una foto, decirte, che, me cambiaste la vida? En un punto sí, pero en serio no. Porque yo tenía como el sueño del nene que le gusta Kiss y que piensa que va a ser así. Pero era un sueño, un deseo así como muy... nada que yo veía que podía ser concreto. Como muy Hollywood, era lo que me había imaginado de pendejo y que era toda una fantasía. Pero más terrenalmente, así como le pasaba a los violadores, de darme cuenta que eran personas normales. No, en ese momento no pensaba que me iba a pasar. No sabía cuáles eran las consecuencias de tocar en una banda. Yo quería tocar y ya está. No quería hacer otra cosa. Creo que no quiero hacer otra cosa. Tampoco sé si me sale. Cuando hace unos años volviste a tocar con Carlos, con Necro, que no lo anunciaron, que fue de golpe, que después la gente pidió, che, vuelvan a juntarse, siempre lo dijeron. ¿Cómo fue ese show la primera vez que se juntaron? Pero no me acuerdo cuál fue. Hace unos años que de repente, creo que un guitarrista de él no podía y te dijo... No, porque hubo varios. Hubo una en Niceto, creo que en el 2013, pero antes hubo una en el Teatro de Flores. Sí. El Teatro de Flores, él me dijo, venite que vas a tocar la guitarra vos todo el show, y no lo anunciamos. Entonces era como un operativo comando para que entrar por el costado y que la gente no me vea para que sea sorpresa. Y me acuerdo que probamos sonido, después yo quería salir y no me dejaban, quería ir a comprar algo, no sé, no me dejaban salir. Y estuvo muy bueno. Y después fue en Niceto, otra. No me acuerdo si fue para su cumpleaños o algo así, que eso está en YouTube. Pero después la que vos decís era una gira por la costa, que eran 4 shows, no, al revés, 6 shows en 4 días. O sea, había días que se tocaba 2 veces. Que no me acuerdo si fue
Necochea, que queda en San Bernardo, Mar del Plata y los otros lugares no me acuerdo. Mar de Ajó, Pinamar, ponele, no sé, no me acuerdo. Y ahí sí me había dicho que el guitarrista de él, Tunquila, estaba con un problema de salud. No quiero asegurar nada porque no tengo miedo de pifiarle. Pero me dijeron que no iba a poder viajar y faltaban 4 días para el show. Entonces a él se le ocurrió. Él colecciona muchas cosas, Carlos. Y tiene esos cajones así de plástico y tenía muchas listas de viejas. Y me dice, agarramos una lista vieja y la ensayamos y la hacemos tal cual. Bueno, dale. Y fuimos a ensayar a la Loma del Culo, no me acuerdo dónde fuimos a ensayar. Y después fuimos agarramos la camioneta de él, y hicimos esos shows que estuvieron buenos. El primero fue en Necochea. Yo voy todos los años a Necochea y ubico la esquina donde tocamos. Ahora hay otra cosa. Y me acuerdo que, bueno, había que tocar, entonces el escenario era muy chiquito, hay un rincón, me subo y empiezo a enchufar. Y viene un pibe y me dice, ¿vas a tocar vos? Sí. ¿Qué? ¿Va a tocar Fan People? No sé, le digo, puede ser. Y empezamos a tocar y al segundo show empezó a venir más gente, porque se corría la bola, Facebook, qué sé yo. Y entonces, y se repetía la gente. Se veía que el pibe que había estado en Quequén también estaba en Mar del Plata. Y eso fue flashero. Y después terminó con una fecha en Petecos, que se pudrió todo porque había mucha gente que quería entrar y no había más lugar. Y ahí hubo quilombo en la puerta, no sé qué. El show estuvo muy, muy bueno. Hacía un calor bárbaro. Y después hubo otro más en un lugar que creo que se llama El Teatrito, me parece, que en la calle Sarmiento. Sí. Bueno, ahí fue como hubo un último show que me acuerdo, no me acuerdo mucho de ese show. Me acuerdo que estaba O'Connor en el camarín y después me acuerdo que yo vomité un poco en el escenario. ¿Qué te produce cuando la gente te pide que vuelvas con Carlos? El otro día lo conté en una radio, que vino un pibe y me dice, vino como medio enojado, como medio exigiendo algo, ¿no? Y me decía, mira, se juntó. A ustedes los iba a ver desde siempre, me decía el chabón y me contaba. Y se juntó tal banda, tal otra, tal otra, tal otra. Y falta que se junten ustedes. Y yo le decía, mira, a mí me parece que por lo que vos me decís, a vos te gustaba lo que hacíamos nosotros porque nos manejábamos de una manera distinta al resto de las bandas. Y cantábamos cosas que las otras bandas no cantaban. Tanto con las letras como la manera de movernos independiente, organizar nuestros shows y todo eso que hacíamos nosotros de una manera muy particular, a vos te gustaba. Y ahora vos me estás pidiendo que hagamos lo que están haciendo todas las bandas. Y bueno, no sé, por ahora no está en los planes hacerlo. Y tal vez no hacerlo sea parte de la obra, de no hacer lo que hace todo el mundo. Entonces, no sé. ¿Qué significa la guitarra acústica en tu vida? ¿Cómo llegaste a Fantasmagoria? ¿Cómo empezó Fantasmagoria viniendo del hardcore? El Gori Necro es como un embrión de Fantasmagoria. Porque yo toqué del 98 al 2000. Antes de tocar en Fan People, yo vivía en Barracas, en la casa de mis viejos. La mitad del tiempo ahí, la mitad del tiempo en la casa de mi novia. No tenía una economía tan sólida como para irme a vivir solo. Y cuando empecé a tocar con Fan People, sí pude enderezar la economía y me podía ir a vivir solo. Pero ¿para qué me iba a vivir solo si estaba todo el tiempo viajando? Entonces, nada, me puse a juntar guita y seguía viviendo en esa casa. Mi hermano, Gustavo, 5 años más grande, compró una portaestudio Tascam de 4 canales, que se ponía un cassette de cromo para grabar, y una guitarra
acústica Tanglewood que compró en un viaje. Entonces en mi casa apareció esa máquina que era como la máquina de la clonación. Yo me podía grabar 4 veces. Y una guitarra electroacústica. Entonces él usaba esa máquina todo el tiempo y cuando se iba a dormir se la pedía prestada yo. Entonces yo como la grababa de noche. Y como un departamento, primer piso, contrafrente, vecinos por todo lado, arriba, abajo, los costados, no podía hacer mucho quilombo. Entonces empecé a grabar con acústica. Y bueno, grababa canciones que tenía, grababa canciones nuevas que componía exclusivamente para grabarlas, canciones nuevas. Y en un momento dije, a ver, ¿qué pasa si grabo las canciones de Fan People, pero con guitarra acústica? Entonces grabé en un canal la guitarra, la Tanglewood esta de mi hermano, cuerda a 0. En otro canal, una guitarra, una Yamaha con cuerdas de nylon, que es de mi viejo. Y dejé 2 canales para cantar, para las voces. Y cuando quise cantar no me salía ni a gancho. Entonces lo llamé a Carlitos y le digo, che, Carlitos, grabé unas versiones de temas de Fan People, pero no me sale cantar. Le digo, ¿no querés venir a cantarlas? Me dice, bueno, pero yo me estoy yendo a San Bernardo. ¿Puedo ir mañana? Como me dijo. Entonces vino a la tarde a mi casa y grabamos las voces de una manera muy precaria, con un micrófono, con un Shure normal y la ventana abierta, y mi vieja entraba y salía, me nos traía la merienda, y ahí, sentados en la cama de una plaza donde dormía yo y con la tasca arriba de una silla. Yo le hago una bajadita, o sea, eso graba en 4 canales, no lo puedes escuchar. Ese cassette no lo puedes escuchar en un grabador normal porque suena a la mitad de la velocidad y escuchás solamente el canal 1 y el canal 2, y del lado B tenés el 3 y el 4. Entonces, le hago una bajadita, le doy el cassette y se va a San Bernardo. Y a los 2 días me llama desde San Bernardo y me dice, eso que grabamos en tu casa está buenísimo y hay que editarlo. Y le digo, no, vos estás loco. ¿Cómo editar eso si está re mal grabado, está todo pifiado? Me dice, no, eso está buenísimo, está buenísimo. Y yo digo, bueno, este sale con otra de sus locuras y que la experiencia me dio a entender que muchas de sus locuras funcionan. Así que vamos para adelante. Fuimos a lo de Mario Zipperman, que era el tecladista de los Cadillacs, que tenía un estudio de grabación, el Loto Azul, creo que en la avenida Kramer. Y fuimos y lo mezclamos, llevé la porta y lo mezclamos ahí. Y limpió bastante el audio, pero no regrabamos nada, es así como lo habíamos grabado. Y yo creo que esa espontaneidad se nota ahí en la grabación, porque es como fresca y es como recálida a la vez, ¿no? Y después cuando dejé de tocar bueno, yo seguía grabando en esa porta, ¿no? Con una caja de ritmos de R660, había un bajo en casa y grababa con la acústica, por ahí usaba alguna eléctrica, pero se tenía que dar que yo puedo usar la porta de día, bueno, no sé. Y había un puñado de canciones que tenían batería, bajo y guitarra acústica y voz. Y cuando me fui a Estados Unidos, la última gira que hicimos, yo en el medio de esa gira, yo ya venía medio saturado, y en el medio de esa gira decido que no quiero tocar más. Entonces le aviso, le digo que cumplo todos los compromisos que teníamos por delante. Había una gira por Brasil, me parece, o por Sudamérica o algo así, que iba a cumplir eso, pero que no busque más fechas hasta no conseguir otro guitarrista. Y bueno, él bajó esas fechas que venían, las que pudo, las que había que hacer, las hicimos. Y bueno, terminamos como en buenos términos. Después hubo por un par de meses no hablábamos, ¿viste? Que me parece completamente normal, una especie de duelo. Claro. Pero después, por ejemplo, empezó a tocar Jonathan la guitarra, la escarcha,
y para sacar los temas de Art of Romance y de Angustia No, me los mandaban a mi casa y me decían que me pagaban para que yo le dé clase de guitarra. Yo le decía, no te voy a cobrar, mandalo y le muestro cómo los toco yo, que es muy simple. Pero como yo nunca estudié, nunca me enseñaron, digo, por ahí pongo los dedos a mi manera. Entonces, si es un guitarrista como que fue a aprender con un método así más ortodoxo, no sé cómo se dice, no lo encuentra. Entonces yo le digo, no, estoy haciendo así, o por ahí pongo este dedo. Entonces me dice, es más fácil, sí, más fácil. Entonces vino a casa y nada, estuvimos ahí unas tardes tocando la guitarra con este personaje hermoso que me hacía matar de risa, me contaba anécdotas y yo le contaba a él. Y estuvo muy bueno. Cuando estaba en el medio de la gira, le mando un mail a mi hermano y a Ignacio Brizuela contándoles que ya no iba a tocar más y que quería arrancar una banda nueva que se iba a llamar Fantasmagoria y que las canciones que iba a tocar eran esas que yo había grabado en un cassette. Yo antes de irme había grabado un cassette y hice copias y hice 8 copias. Se lo dejé una a mi novia, una a mi hermano, una a Ignacio, otro y las desparramé por ahí. Y les dije que quería tocar eso cuando vuelva, que se vayan aprendiendo los temas. Se los aprendieron. Siempre que volvía a una gira mandaba las guitarras al luthier porque eran giras largas, shows así medio intensos y yo soy bastante bruto, entonces volvían descalibradas y a una guitarra le faltaba un pedazo una vez, se rompían. Nunca fui mucho de cuidar el instrumento, sí de disfrutarlo, ¿viste? Y entonces le daba masa. Y le llevé a luthier las 2 guitarras y cuando vino el primer ensayo yo no tenía guitarra eléctrica en mi casa para ir, tenía 2 guitarras eléctricas. No tenía guitarra eléctrica para ir a ensayar con Fantasmagoria. Entonces digo, bueno, voy con esta acústica, que es como grabé, pero para los próximos ensayos voy a conseguir, vuelve la eléctrica y voy a tener que buscarle un sonido, porque estoy buscando el sonido de la banda que todavía no está definido nada. Es muy, muy, muy nuevo esto, estaba todo muy verde. Y enchufamos los instrumentos, enchufé la acústica y hicimos ¡pran! Y cuando empezamos a tocar el primer tema, nos miramos diciendo, está buenísimo. Y el audio me costó bastante lograr amplificar una guitarra electroacústica al volumen de una batería de un baterista de rock. Hice muchas pruebas. Bueno, al final lo descubrí. Y notábamos que al no haber distorsión, la distorsión como que se mete mucho en todos lados y ocupa muchas frecuencias. Y esto no, la guitarra acústica no, ocupaba menos espacio y hacía que todo suene como más limpio y se entendía más. Entonces, también me puse a pensar que no había nadie que en ese momento que esté haciendo, porque fue antes del neofolk. Fue una coincidencia, ¿no? Y dije, bueno, aparte está bueno porque la gente debe esperar que salga con una banda tipo Cuxify, ¿no? O sea, que es lo lógico, ¿no? Sí. Vos venís de un lugar y sacas otra banda que tiene tu sello, tu manera de tocar y todo eso. Pero como yo siempre fui muy ecléctico en mis gustos musicales, escucho dark y escucho death metal y escucho hardcore y escucho folk. Entonces dije, bueno, ahora voy a encarar para allá y nadie va a esperar. Y también me sentía como que no me estaba aprovechando de Fan People y no quería que pongan en los flyers Gori, ex Fan People. Pedía cuando hacíamos shows que no lo pongan. Entonces, nada, fue como una especie de desgracia con suerte, porque al no tener guitarra eléctrica llevé la guitarra acústica y cuando empezamos a tocar me di cuenta que estaba buenísimo. Y dije, bueno, eso no toca mi casa. Y ese sonido que querías lo conseguiste poniendo el mic en el amplificador. Con la guitarra acústica, que querías encontrarle esa suciedad, esa fuerza. Me voy a poner nerd un poquito. Sí.
Tengo la guitarra electroacústica con cuerda 012, que hace que suenen más power, ¿no? Y no te cuesta estirar porque son más gruesas, tienen mayor tensión, pero yo soy más de mano derecha que de mano izquierda. Salgo con un cable y la enchufo en una caja directa que tiene 2 salidas. Una la llevo al ampli microfoneado. Está mi amplificador, un Yamaha G100 212, tiene 2 parlantes, es a transistores y tiene un sonido limpio y no distorsionado. Yo uso el limpio. Pero cuando le das rosca, es más cálido, ¿no? Pero cuando le das rosca empieza a romper un poquito y tiene mugre. El otro canal que sale de la caja directa va al sonidista, va por línea. Y ese canal es más frío y más clean, más puro. Y es y el sonidista, entonces, bueno, hace un balance entre lo frío y lo cálido y logramos. Uno tiene frecuencias que el otro no tiene, entonces, bueno, se complementan y está bueno. También depende del sonidista, ¿no? Mi guitarra tiene el micrófono lo tiene abajo del puente, es un piezo y es pasivo. Entonces la caja directa que tengo levanta la señal pasiva y el sonista le tiene que poner Phantom. Detalle muy nerd, ¿no? Que las personas que no tocan instrumentos se deben estar aburriendo. Ya volvemos. Que decías esto de que tal vez la gente esperaba que hiciera algo como hizo Lucas con Cuxifae. ¿Qué, sentiste críticas de la gente o te sorprendiste, che, les gusta lo que hago, o te importó poco la opinión de la gente? No, de la gente, sí, cuando empezaste con Fantasmagoria. Al principio me vi que venían muchos chicos del palo de Fan People y que después dejaron de venir. Recibí muy buenas críticas por parte de amigos o músicos, colegas o periodistas que les sorprendió que yo, después de tocar Fan People, haga esa música. Y también del pasado hardcore, Minoría Activa, claro, todo. ¿Sí? Autocontrol, Minoría Activa, que era lo que se conocía que yo hacía, y que haga un folk psicodélico con unas gotitas de punk. Y bueno, lo que me salteé es que entre Autocontrol y Fan People, o paralelo a Fan People, teníamos una banda que se llamaba Catarsis, que la armamos con César Rojas, que era el bajista de Autocontrol, y era una banda como de post-hardcore, donde ahí metimos de todo en la licuadora. Ya escuchaba, no sé, el primer disco de Pink Floyd, no digo Pink Floyd, digo el primer disco de Pink Floyd, porque para mí son 2 bandas distintas. Una es Pink Floyd, el primer disco, y otro es el resto, con Gilmour. O el primero o el segundo también. Y después mucho de Who y Quicksand, Fugazi y de vuelta al death metal y greencore, pero no vas a escuchar pero sí por ahí las estructuras, que las partes no se repiten, ¿viste? No tiene formato canción Beatle, estrofa, estribillo, estribillo, solo, estribillo final. Esto era como parte A, B, C, D, F, G, H, I, J. Entonces, como que escuchaba cosas y incluso la música clásica me influenció. Que me gusta escucharla. Una vez vine, hay como un colegio por acá, una vez vine a ver un concierto de música clásica por acá cerca. Y no entiendo nada. No entiendo qué es lo que están tocando, pero me gusta. Y ahí entendí la importancia de tocar los silencios, por ejemplo, ¿no? Que este es el último tatuaje que me hice, me tatué un silencio de negra, porque un amigo me decía, viste que todos se tatúan la clave de sol y los bajistas se tatúan la clave de fa, nadie se tatúa el silencio. Le digo, tenés razón, ahí voy. Y me tatué el silencio porque es lo más difícil de hacerle tocar a los músicos, ¿no? Vos entras a la sala y dices, bueno, el tema es así, bueno, dale, 1, 2, 3, 4. Y empiezan a tocar todos a la vez y hasta que no termina el tema no paran de tocar. Y bueno, no sé, Kurt Cobain usaba ese truco que en la estrofa no tocaba la guitarra, se reservaba y cuando venía el estribillo volaba todo. Eso es un ejemplo muy claro de lo bueno que está el silencio. Pienso en los discos de Fantasmagoria, no sé si es estrictamente el silencio, pero siempre, generalmente, por lo que vi, o hay temas instrumentales
al final, un poco después de la mitad, Sí. o los que son con coros, que son más tranquilos. Eso es buscado. ¿A capela? A capela. Sí. Sí, es buscado Sí, esa tranquilidad en el medio. eso es a mí me gusta hacer como tratar de ver cuánto puedo hacer con poco. No. Ahora sí estoy usando pedales, pero ya debe ser porque me aburrí del minimalismo, entonces estoy empezando a usar. Uso un delay y un booster que distorsiona un poquitito y bueno, le da más rosca. Pero, por ejemplo, yo lo desafiaba al baterista y le decía, bueno, vamos a tocar esta canción que se llama La Mosca Blanca. Bueno, no toques los platos. ¿Qué? Me decía, no toques los platos, toca solamente los parches. No, boludo, bueno, hacé de cuenta que no tenés platos. Bueno, o decirle al bajista, toca solamente la cuerda de arriba, a ver qué pasa. O le podés decir, toca solamente en las dos de abajo. Y vas a notar que va a haber una frecuencia que en ese tema se va. Entonces, vos vas a ver, ponele, no sé, voy a poner un ejemplo, pero es sagrado el ejemplo. Vas a ver a los Ramones, ¿no? Pero a los Ramones les sale bien. Pero ellos están tocando. Desde que empieza el show hasta el final, están tocando todo el tiempo. La guitarra, el bajo. No, va a haber muy pocos momentos en que queda solo la guitarra o que queda solo el bajo. Entonces yo digo, esos recursos aprovechémoslos. Tratemos de hacer un tema sin los platos. Vos tocás las dos cuerdas de abajo y yo voy a tocar las dos cuerdas de abajo. Vas a ver que el tema no va a tener graves. Y cuando toquemos el siguiente, sí va a tener graves. Entonces se va a notar la diferencia y el show o el disco va a tener una dinámica. No va a ser un choclo todo igual. Porque el choclo todo igual, por ahí te resulta medio aburrido. Yo creo que ahora las bandas que tienen guitarra, bajo y batería tiene que ser algo muy especial para que te sorprenda, porque si no, no te sorprende. Casi siempre el redoblante está en el 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y el bombo tu, ta. Es muy básico eso, ¿no? Entonces, yo trato con Fantasmagoria, trato de ver si puedo meter el redoblante en otro lado. Eso parece una bossa nova. Y bueno, hagámoslo como si fuese una bossa nova, pero yo no voy a tocar acordes de bossa nova, yo toco otra cosa. Entonces voy tratando de mezclar cosas así que no es que no existen, que no se mezclan, que no es muy normal mezclarlas. Y así van saliendo cosas que yo espero que sean cosas que sea como medio novedosa o que le llamen la atención, que no sea lo mismo de siempre, ¿no? Porque si no es medio aburrido. Pero a la vez me contradigo porque grabé un disco que se llama Mambo Gratis y que es exclusivamente de rock and roll punk. Y soy yo jugando a la música que escuchaba cuando tenía 14 años. Y es súper básico. Y bueno, con esto también tuve algunas críticas de mis de colegas o de amigos míos, críticas buenas, ¿no? Que me dicen, es 100% Gori. Dice, se nota que es lo tuyo y que no está forzado y que te sale natural y que no estás tratando de hacer nada. Eso vos. Con Fantasmagoria sí estoy tratando de hacer algo. Me estoy saliendo de la zona de confort y estoy tratando es una búsqueda, ¿no? Sabiendo que Fantasmagoria tuvo diferentes músicos que nos te acompañaban en diferentes etapas, tu hermano, por ejemplo, al principio. Cuando componés pensando en un baterista que va a tocar o componés y decís, bueno, yo quiero que suene así, cuando venga el batero tal le digo que haga esto? Sí, compongo pensando en cómo lo va a tocar el baterista, pero no recuerdo que me fije que sea el baterista de turno. Claro. Porque como yo las baterías las programo con una caja de ritmo o con una computadora, a veces compongo una batería que el baterista tiene 4 manos. Entonces, ahora estoy pensando como antes lo hacía para mostrar la intención del tema. Acá quiero que explote. Entonces agarraba y le ponía 2 chanchas, dos timbales de orquesta y platillos. ¿Y cómo va a tocar todo esto a la vez? Bueno, no vas a poder, pero yo lo que quería era mostrarte la intención, que ahí en ese tema tiene que explotar. Entonces, bueno, el baterista lo traducía a una batería normal. Y
Bueno, así también pienso por ahí los coros y todo eso, porque si me deliro hago cosas que son imposibles de hacer en vivo después. Y incluso hay temas que no salen en vivo, que pierden que pierden magia cuando los queremos tocar en vivo. Entonces hay que hacer una versión, y que también está bueno. Pensando en Fantasmagoria, en esto de la estructura de los discos, los nombres también más allá de los significados, ¿encontrás alguna lógica en los diferentes nombres que fueron a lo largo de los discos? ¿O es como decís, che, el anterior se llamó así, voy por este lado? A algunos me costó un huevo ponerle nombre, porque es un ejercicio que no lo tenía aceitado, tener que bautizar un disco. Tengo un blog de notas donde hay un blog de notas que se llama Nombres, y ahí hay nombres de tema, nombres de disco. Después tengo otro que se llama Letras, y hay frases. Hay nombres de bandas también. Y porque soy de armar bandas así espontáneamente y efímeramente. Entonces, algunos nombres me salieron así muy, muy espontáneamente, y otros me costó un poco más. El Mago Mandrax, ya sabía que había un disco que se iba a llamar así, porque tenía ganas de hacer un tema. Lo había hecho, construí ese tema durante varios días, con un programa llamado Acid. Y encima es el último del disco. Claro. Puse para grabar y compuse primero la intro. Y apreté stop y lo dejé. Y al otro día escuchaba la intro y me imaginaba qué venía. Entonces lo grababa y lo dejaba ahí. Y después de los 2 días volvía y escuchaba la intro, lo que seguía, y me ponía a cantar, sin la guitarra, me ponía a cantar lo que yo me imaginaba que iba a venir. Entonces lo fui grabando así cronológicamente, todo en la compu, no lo toqué y dije, bueno, ya lo tengo, ahora voy a grabar. Lo grabé mientras lo componía, y dura 15 minutos. Y tiene ruidos y tiene un montón de cosas, imposible de tocar en vivo, pero es un lindo viaje, un homenaje. Es un buen cierre también de disco. ¿Qué, no? Hablabas de composición, ¿tenés alguna estructura o surge, o decís, che, tal día, tal hora me pongo? No. No. Hace poco, hace un año, me pasó algo muy loco. Mi familia se fue, como te dije, a Necochea. Mi compañera es de Necochea y siempre vamos a veranear allá, a Quequén generalmente, o a Necochea, pero como a mí me aburre un poco la playa, yo busco cualquier excusa para volverme. El año pasado la excusa fue que teníamos albañiles en casa, y íbamos a aprovechar que toda la familia estaba en la costa, entonces yo venía y me inmolaba y me quedaba en la ciudad con los albañiles en casa. Pero cuando se iban los albañiles me quedaba la casa sola para grabar y para hacer todo el despliegue musical dentro de la casa. Entonces era mediodía y yo estaba en el cuarto, y el albañil viene y me dice que necesitan arena. Y le digo, bueno, ahora te voy a comprar. Bueno, entonces me empiezo a preparar para salir, y en la cabeza me empieza a sonar una canción. Y digo, está buena. A ver. Y agarro la viola y me pongo a tocar. Y podría ir después esta parte A, parte B. La voy a grabar. La grabé. Bueno, listo, me voy a comprar arena. Y cuando me estoy por ir, se me ocurre una parte C. Entonces vuelvo y grabo la parte C. Y digo, bueno, ahora sí, me voy. Bueno. Uy, ya se me ocurrió otra. Y volví. Y se me había ocurrido otra. Y me pasó, creo que 11 veces. Y el albañil esperando la arena. Yo salía y decía, ahora voy. Hagan otra cosa que ahí voy. Y me fijé la hora de... Cuando grabás las cosas, las notas de voz, te dice la hora. Y me fijé y fueron como
creo que fue, no me acuerdo si fueron 45 minutos o 1 hora y cuarto. Eso lo tengo. Y que me salieron, no sé, como un montón de canciones, así de golpe. Parte A, parte B. Sí. Pero hay muchos temas que son parte A, parte B, parte C. Entonces como que no sé, no es un momento que yo digo, bueno, me voy a poner ahora y ahora me va a salir. Ese día me bajó data, pero muy loco como me bajó así. Y me asusté. ¿Y hubo días o semanas, meses que no aparece? Sí, y está ¿Y buenísimo qué hace? igual. No pasa Y nada. pues yo le llamo que es juntar madera. Como que ya largué todo lo que tenía y me quedó el rígido vacío. Entonces miro películas, escucho discos, hablo con gente. ¿Y qué te suele venir primero? ¿Música, letras? Música siempre, siempre. Tengo 100 canciones y 20 letras. Pero por eso hablo con gente y por ahí el otro día fuimos a... En Quequén me dijeron, ¿querés ir a zapar al estudio de un amigo? ¿A dónde? Acá en Quequén. ¿Hay un estudio? Sí. Mirá, me dice, me muestra la foto. Terrible estudio, La Casualidad se llama. Muy lindo. Aparte es como que cuando termina Quequén, la parte más céntrica, no sé cómo decirle, que está jamming, ahí casi al final, empieza un camino y vas por el camino, no sé, como 10 minutos y de repente doblás a la izquierda, porque si doblás a la derecha te caes al mar, y hay un portón y hay unos containers y un estudio. Entonces el chabón te alquila, vos estás todo el día en o sea, dormís en el container y después te vas al estudio. Y él vive allá en una construcción que es como un castillito para 2 personas, re lindo. Y me dicen, ¿querés ir ahí? Bueno, dale. Entonces fuimos a zapar 2 horas. Bueno, zapé. Entonces yo calculaba, digo, bueno, a ver, vamos a zapar. A ver, y yo toqué el bajo. Parte A, parte B, parte A, parte B, parte C. Pará, bueno, ya está, lo grabaste, ¿no? Sí, bueno, de eso hicimos 4 veces. Y ahora podríamos seguir, en 1 hora, podríamos seguir zapando. Le digo, pero ¿por qué mejor no escuchamos esto? Si a alguno se le ocurre una melodía, una letra, la grabamos. Bueno, dale. Y cuando llegamos al estudio, no teníamos señal, ¿viste? Porque en medio de la playa no había nada, no teníamos señal y no sabíamos cómo avisarle que estábamos afuera. Entonces, bueno, tocamos bocina, golpeamos y se escucha un perro. Le decimos, bueno, buenísimo, el perro va a avisar. Y el pibe que me llevó me decía, uy, ese perro, hay un perro negro con cara de lobo, re mala onda. ¿Sabés cómo me gruñía? Me dice, no sabés, me la pasé re mal, estaba el perro ahí. Y yo grababa todo lo que el chabón decía. Entonces cuando escuchamos la primera canción que habíamos grabado, yo le digo, abrí el micrófono y empecé a hacer una letra del perro. Entonces nada, como buscando inspiración así en cualquier lado. Sí. Y quedó buena. Y aparte nos cagábamos de risa porque yo me imaginaba el perro que se iba lejos por la playa, que tiene el pelo quemado por el sol. Está buena esa anécdota porque, o sea, hay gente que busca tener una estructura, pienso en la escritura más que nada, porque en la música tal vez, también hay gente que lo tiene, pero como yo no conozco de música, no hago música, no conozco ese mambo. Sé que en la escritura es, che, si tengo que escribir tal día, a tal hora, todos los días, porque tengo que hacer la costumbre. ¿Vos alguna vez nunca lo tuviste eso de tener una estructura o nunca la necesitaste? Tal vez nunca hizo falta tampoco. No, en un momento sentía que se me ocurrían más cosas a la mañana. Y se debía a que a la mañana por ahí tenés el cerebro más lúcido o tenés resaca. Y estás más sensible. Entonces por ahí sentía que me salían más letras, sobre todo a la mañana. Pero bueno, ahora hace 6 años que no tomo alcohol, así que hay una de las dos que ya no está. El otro día le preguntaba a Mariano, el tecladista de Fantasmagoria, le digo, che, ¿vos te diste cuenta que yo en todas las pruebas de sonido hago un tema y que se pierde? Pero yo cuando agarro la guitarra no toco un tema de los Doors, ponele, por decir cualquier cansada, ¿no? Agarro la guitarra y toco un acorde y después toco otro, o después hago un riff y hago algo así. Y son cosas que no existen. Y de repente digo, oh, a ver esta, entonces me pongo algo. Y por ahí en la prueba o zapamos arriba de eso, o yo agarro el teléfono y lo grabo, o nada. O se fue.
Generalmente se va. Pero creo que me pasa eso, como cuando agarro la guitarra, nunca toco canciones que ya están hechas, hay como una posibilidad de que me salga una ahí en el momento. Y a veces las aprovecho, a veces se pierden. Otro ejercicio que estuvo bueno es con una banda que se llama Delete o DLT, que es el Chino Viscotti, que vive en Barcelona, el bajista de Pelea de Gallos, Santi Garay, creo que es Garay el apellido, o Santi Ortega, bueno, y el Bati. El Bati es un personaje hermoso que lo conocemos de la época de Fan People, que él era de Palermo, pero de Palermo barrio, no de Palermo lo que es ahora. Porque el Chuli era de ahí, Necro vivió por ahí, a la vuelta de Stramer vivía Necro. Y había todos unos amigos de ahí del barrio, muy personajes, y el Bati era uno de ellos. El Bati cantaba en una banda tributo a los Stones llamada Las Majestades, y le gustaba el hardcore y el punk también. Y ahora que vino de Barcelona a visitar, un día nos dijo, che, yo quiero ir a grabar también. ¿Qué cosa quiero grabar? Y quiero grabar unos temas, quiero cantar, quiero que toquemos con vos con el Chino. Y digo, bueno, ¿y quién más? Y Santi, o tal y tal y tal. Digo, no, digámosle a Santi. Bueno, dale, con Santi, el Chino, vos y yo. Bueno, dale. Le digo, bueno, pero hagamos una cosa. El estudio lo pagás vos. Porque a vos se te ocurrió y entonces yo no tengo plata para invertir en un proyecto nuevo. O sea, tengo que pagar el estudio para ir a grabar con la banda que tengo. ¿Qué parece? Sí, no hay problema. Bueno. Y segunda cláusula, no vale componer antes de ir al estudio. ¿Cómo no vale componer? ¿Y qué vamos a grabar? Y le digo, y no sé, lo vemos ahí. Por ahí sale un temazo. O por ahí, no creo que no salga nada. O por ahí sale un tema malo. O por ahí salen 2. O por ahí salen 6. Y salieron 6. Hardcore, punk. Está en Spotify ya o en cualquier lado para escuchar. Pones DLT y el nombre. Ponés DLT, te salen 2 millones de cosas. Ponés el nombre de un tema, Rati Nazi, por ejemplo. Te aparece el disco de DLT o Delete. Y ahora sacamos otro. Que el disco se llama Hack al Rey. Y el segundo que sacamos es más corto todavía. Son 6 canciones en 4 minutos. y tienen parte A, parte B y una estructura, un comienzo, un final y la letra. Y todo lo hacíamos ahí en el momento y es todo buenísimo. Y se nota la espontaneidad, esa cosa inmediata que yo se las admiraba y un poquito se las envidiaba a los traperos, ¿viste? Cuando veía que decían, no, nosotros nos juntamos en un departamento y tiramos un beat y una base y empezamos a cantar y no sé qué, las barras y después lo mezclamos y a la noche lo subimos. Y yo decía, ¿cómo? Entraron al departamento sin nada y a la noche ya tienen el tema colgado. ¿Y con Bombas de Amor pasó lo mismo? Sí, pasaba lo mismo, pero por ahí ya íbamos con algún machetito antes hecho y bueno, fueron varios discos, entonces en otros sí. Varios veranos, sí. Sí, íbamos con algo un poquito más armado, no tan en bolas como esto. Esto es completamente en bolas y es más. La idea era como grabar algo. Yo le decía que tenía que ser acorde al Bati, ¿no? Que él es como muy intenso. Y ansioso y acelerado y digo, tiene que ser así, tiene que ser como es él porque él va a cantar y le queda perfecto. Y lo que nos reíamos haciendo las letras, porque hay letras que están buenas, pero bueno, decíamos, ¿cómo salió esta frase? ¿No? Y nos acordábamos de cómo salen las frases. Nos matábamos de risa. Muy bueno. O sea, estábamos re enojados, pero escuchabas el disco y decís, estos chavales estaban re enojados. No sabés cómo nos reíamos cuando grabábamos. Está buenísimo. Muy linda experiencia. Cuando salió Bombas de Amor, mucha gente decía, che, la super banda, la nueva super banda, porque venían de diferentes lados, Satan Dealers, Cadena.
Sí. ¿Cómo fue juntarse? ¿Cómo fue sabiendo que viven allá en Barcelona? Si ya estaba hablado. El que vivía en Barcelona en ese momento solamente era Chuli. Sí. Y vino a pasar la fiesta con su familia y tocaba pelea de gallos en Club B. Yo hacía mucho que no lo veía, Chuli. Y bueno, fuimos, lo encontramos, la mejor, después creo que nos vimos de vuelta. Y se le ocurre a Chuli que tenía una canción y la quería grabar. Entonces armó un team, así que era Franco Morresi, el Chino y yo. Y creo que, no sé si al Chuli y a mí se nos ocurrió decirle a Novoa A Juan, sí. que nos encantaba cómo cantaba. Y nada, le dijimos y ya se iba el Chuli. Entonces, ¿cómo hacemos? Y juntémonos mañana en la casa del Chino y ahí nos mostrás el tema. Bueno, ¿alguno tiene otro tema? Sí, yo tengo uno. Bueno, y nos juntamos, entonces pasamos el tema de él, el mío, salió una basecita ahí y creo que nada más. Y bueno, ¿y el estudio cuándo? Y el domingo. Bueno, vamos el domingo. ¿A qué hora? A las 4 de la tarde. Bueno, entramos el domingo a las 4 de la tarde y salimos a las 6 de la mañana porque el Chino tenía que viajar a Uruguay. Si no, creo que todavía estamos ahí. y ahí grabamos, estuvo buenísimo porque también compusimos ahí en el momento. Yo tengo esta base, puedo ir con esta, bueno, dale, y ahora que cantamos, no tiene letra. Bueno, vos, Chuli, metete en esa, había un lugar que tenía varias salas, vos metete en esa sala con Juan y yo me meto con Morresi acá en esta habitación y vos hacés la letra de estos dos temas y nosotros hacemos la letra de estos dos temas. Bueno, entonces hicimos ahí, bueno, anotamos ahí unos delirios que cuando salimos, ¿y qué tienen? Y Novoa decía, escribimos esta, mira, tocala. Bombas de amor, flash, Facebook. ¿Qué dice? ¿Bomba de amor? Sí. Está bueno ese nombre, ¿no? Podemos poner el nombre de la banda así, ¿no? Sí. Como no teníamos tiempo, porque ya se iba y corría el reloj, no podíamos decir, no, mejor no. No podía haber una discusión, Claro. no podíamos perder el tiempo en nada. Entonces era todo que sí. Hay una canción que se llama Todo que sí. Porque también realmente le decíamos todo que sí a todo. Y le decíamos, ¿qué dice? Bombas de amor, está bueno, ¿no? ¿Y después qué dice? Flash Facebook. ¿Qué quiere decir eso? Flash del Facebook, Flash Facebook. Y le dijimos, no, mejor ahí decía otra cosa, ¿no? No me acuerdo por qué lo cambió. Pero eran todas cosas así como muy espontáneas. Creo que esa debe ser la única que le dijimos que no. El Chino le dijo que no. Y bueno, después hicimos la tapa, pero eso, aparte nos encantó el audio que logramos así, todo como muy inesperado. Y ahora hicimos otra más con Chino y Chuli. O sea, después de la cuarentena se disipó la bomba. Y bueno, cuando pudo venir de vuelta de Chuli para acá, porque creo que durante 2 años no pudo venir, nos juntamos de vuelta, Chino, Chuli y yo, y grabamos, me parece que 11 temas instrumentales. También, mismo método. Nos habíamos juntado la noche anterior en mi casa y con el teléfono escuchábamos machetitos que teníamos y así armamos los temas. Y grabamos eso y pero no tenían melodía ni letra. Y queríamos que venga un cantante o que vengan 11 cantantes. Entonces, bueno, estuvimos ahí diciéndole a uno, diciéndole al otro, le dijimos a uno, no hizo las letras, no hizo nada, se disipó, pasó 1 año, pasaron 2 años. Y ahora, el año pasado le dijimos a Marcos de Motosierra, el uruguayo, si tenía ganas de grabar. Y se recopó y se pagó un pasaje y se vino para acá, tuvo como un par de días y fuimos a grabar.
Le dijimos que haga él las letras y las melodías. Lo coacheamos un poquito ahí en el estudio, pero la verdad que vino con una idea clarísima y funcionó muy bien en el estudio. Funcionó muy rápido. Estuvo bueno. Y eso hay que mezclarlo y seguramente en cualquier momento sale, cualquier momento de este año, con una probabilidad de que se llame Los Detesto, idea del chino. ¿Por algo especial que se puede contar? O... ¿Los Detesto? Sí. No, porque nos reíamos de la mala onda. Hacíamos chistes todo el tiempo con la mala onda. Y el Los adelante es como una banda, sí, ¿no? Los tanto, sí, los terribles, los magníficos, lo que sea. Y ponerle ahí detesto es como los detesto, a ustedes los detesto. No sé, se le ocurrió al chino, creo que por eso, ¿no? A mí me pareció simpático. Y tampoco, como no tengo una mejor idea, no se lo voy a cuestionar. Con el chino también grabaste tu último disco, Él Desde Allá, haciendo batas desde allá. No, eso lo grabamos antes de que se vaya. Son 2 EPs de Gori. Uno que se llama Mambo Gratis, sí, y otro El Contraveneno. El Contraveneno lo habíamos grabado hace mucho y lo subí y no le avisé a nadie. Y Mambo Gratis lo grabamos mismo método. Yo había hecho los demos en mi casa, o sea, había grabado todo en mi casa con una batería programada y le pasé eso a él para que lo escuche y se lo aprenda, y después fuimos al estudio. Y muteamos el canal de la batería que yo había grabado y él tocaba arriba. Lo único que no se lo había estudiado. Entonces yo le daba como señales, le daba como instrucciones de lo que tenía de qué parte de la canción venía. Y después, en base a esa batería, regrabé todo en mi casa para caer al tempo con la batería. Guitarra, bajo y las voces las grabé ahí en casa. Y después lo mezclamos. El primero lo mezclé con Chester en su estudio, que no existe más, y el de ahora lo mezclé con Diego Tacone, que es el tecladista de Lucho al Ataque, él tocaba en Smithens. Y descubrí que me llevo muy bien con él a nivel musical y a nivel audio, sobre todo. Y es la única persona con la que puedo mezclar a distancia. Así remoto, ¿no? Porque si no necesito estar para probar cosas y todo, y él como que me entiende. Dijiste que habías hecho ese disco para volver a los 13 años, a tu adolescencia, sí, porque también para reinvertirte, porque tenías miedo de repetirte, de robarte a vos mismo. Ahora, ¿en qué estás? ¿Qué querés hacer? Buena pregunta. Estoy grabando todo el tiempo. Tengo unas canciones que quiero que tengo 3 que me parece que las voy a grabar de vuelta, que son como en un estado muy, muy, muy chill. A veces estoy en casa y digo, quiero escuchar algo que no tenga sobresaltos, que no tenga batería, que la voz no grite en ningún momento, que sea muy tranquilo. Y me imagino qué es lo que quiero escuchar. Pero por ahí no encuentro un disco que sea así. Ay, seguro, miles, no sé. Por ahí pongo, no sé, Chelsea Girl, el de Nico, viste, que es bastante tranquilo. Pero por ahí tiene como, bueno, no sé, no es exactamente lo que me imagino. Entonces, grabé estas 3 canciones que tienen letra y melodía y todo, pero quiero que la canten 2 chicas. Una mi compañera y otra es Vero, que es una amiga que canta muy bien. Entonces, eso puede ser lo próximo. A mi hija cuando nació le grabé un disco infantil de 35 canciones y después le grabé otro, pero el otro quedó ahí en Veremos. Me gustaría cerrarlo y grabarlo, editarlo. Bueno, había grabado uno de música para dormir que se llama Lorazepam. Después también le grabé a ella, a Joy, a mi hija, un disco de música para dormir, pero con letras, que es como canciones de cuna, pero con una gráfica hermosa. Te quería preguntar eso en un rato. ¿Hablaste ¿El de la cuna? Sí. Ajá. Hablaste de tu pareja. ¿Qué significó las boconas? ¿Cómo llegaste?
Las conocí en Maquena una vez que había hacían los miércoles, hacían unos shows que en vez de usar el escenario, armaban un escenario chiquito cuando entras a la derecha. Y un día fui y estaban tocando ellas. Y después me invitaron a mí a tocar, no me acuerdo si fue el mismo día. Me falla un poco la memoria. No me acuerdo si fue el mismo día. Bueno, pero las conocía en Maquena. Y después las vi otra vez, que ellas no estaban tocando. Un día que fui, estaban bailando y la conocí a Flor y estuvimos hablando un rato. Y después tocaba Fantasmagoria en el Roxy, en el de Niceto Vega, y queríamos una banda que abra, pero que no usen batería. Queríamos algo que sea más chiquito y que no nos toquen, que no nos modifiquen claro, lo de la prueba de sonido. Queríamos que quede así. Entonces ella era perfecta, porque eran guitarra y ukelele y no nos iban a mover nada, ningún equipo ni nada. Ni sacar los platos, ni nada de eso. Bueno, vinieron con tecladista, con bajista, con no sé qué, vinieron con un montón de cosas. Y bueno, después empecé a salir con una de ellas y me mostraban sus canciones y yo le decía, che, están buenas las canciones, pero ¿por qué duran 6 minutos y solamente tienen parte A? Le digo, está buenísimo que solamente tengan parte A, porque ustedes van cambiando la melodía y va cambiando el tema, pero ¿por qué son tan largas? No sé, porque nos gusta tocar, nos colgamos tocando, Y yo le digo, ¿y si le recortamos esta parte? O, por ejemplo, ¿y si le bajamos el tono? Porque ustedes están como cantando muy agudo ahí, ¿no? Me decía, y como que yo les hacía notar cosas que ellas no se habían dado cuenta. Y me dijeron, ¿y querés producir el disco? Dale. Aparte, cuando empecé a salir con Flor, estábamos los tres juntos todo el día. Íbamos de acá para allá. Uy, este sábado nosotras tocábamos. Bueno, yo también toco, pero toco en la otra punta. Claro. Bueno, primero vamos donde tocas vos, que ella tocaba en La Plata, y después tocaba yo en otro lugar y fuimos todos juntos. Y ¿por qué no te venís a tocar un tema? Bueno, dale. Y tocaba un tema, le sacaba la guitarra a Adri y tocaba un tema. Después tocaba 2, después tocaba 3, después tocaba todo el show y Adri dejó de cantar y empecé a tocar yo. Y grabamos el disco, el primero de ellas, que se llama Paure, que está buenísimo. Salió en vinilo. Y después grabamos otro más y después se disolvió. Flor está como solista haciendo Flor Bocona y Adri no está haciendo música ahora y yo sí. Con ellas cantaron con Juanse. ¿Cómo llegaron a Juanse? Y primero llegué yo, porque un día estaba en mi casa y me llama un amigo, Max Sena, que es ingeniero de sonido muy, muy grosso, ahora vive en España también. Y me llama y me dice, che, ¿vos tenés los discos de Los Ratones en CD, creo que me dijo, o digital? No. Le digo, tengo en vinilo y no me acuerdo en qué formato los tenía. Y le digo, no, pero no los tengo. ¿No sabes dónde los puedo sacar? No, qué sé yo, no los puedo sacar. Me pareció rarísima la llamada. Bueno, gracias, chao. ¿Qué le pasa? Digo, nada que ver, ¿por qué él querría escuchar los discos de Los Ratones? Y como a los 6 meses me llama diciéndome que él estaba produciendo un disco de Juanse y que para salir a tocarlo le estaban armando una banda nueva con gente más joven. Y bueno, ¿por qué me llamas a mí? Digo, por lo joven, ¿no? Y me preguntó si quería tocar la guitarra acústica. Y le digo, sí, claro, de una. Yo lo iba a ver a Juanse cuando era chico. Con tu hermano. Con mi hermano. A él le gustaban Los Ratones y a mí me gustaban Los Violadores. Porque yo era como un re punky y a él le gustaban Los Ratones. No era Stone, pero le gustaba. Y entre los punkis y los Stones había una grieta muy grande, ¿viste? Había muchas grietas antes. Skins, punks, Stones, heavies. Entonces yo no quería ir a ver a Los Ratones, pero mi vieja no me dejaba ir solo a ver a Los Violadores. Entonces o iba a ver a Los Ratones o me quedaba en casa. Iba a ver a Los Ratones. Y me daba cuenta que era súper rockero y súper punky los primeros shows de los Ratones. Juan se parecía a Lou Reed.
Y bueno, me pasan los temas que había que aprenderse y fuimos a un primer ensayo en una sala que queda en el Cano y Forest, por ahí. Y llegamos y bueno, conozco al resto de la banda. El bajista era Mateo Sujatovich, conociendo a Rusia. Ernie en la guitarra, que ahora está tocando con el Piti. Juancito Colona, que también está tocando con el Piti. Fran Azoray, que después se puso a tocar con un rapero grosso, o con alguien, no sé, o con Juan Engaramo, me parece que tocaba. Luna Sujatovich, que es la hermana de Mateo, hija de ¿cómo se llama? Leo Sujatovich. Leo, sí. Y yo, y creo que no me olvido de nadie más. Y todos con sus cuadernitos con los machetes. Y yo no llevé nada. Dije, ya arranqué mal. Y apareció Juanse y decía, bueno, vamos a tocar tal tema. Y todos sacaban los machetitos. Y yo me di cuenta que yo no llevaba machete porque me los re sabía de los 15 años escuchando esos temas. Y bueno, después, y quedé en la formación. Algunos no quedaron. ¿Y sabés si Juan se te conocía a vos, conocía tu música en ese momento? Yo me lo había cruzado más de una vez a la noche, pero no sé si me registró, no sé si me conocía. Puede que sí, pero que no lo haya demostrado, claro. No sé. La música no creo que haya escuchado. Pero después sí, me parece que hizo como investigación y me preguntó algunas cosas. Y bueno, me empezó a incorporar en distintas cosas que hacía y me pedía que le muestre canciones o que hagamos letras juntos. Y después empezó a hacer un programa en Radio Nacional y me dice que invite a las Boconas y a que le íbamos a hacer una nota. Entonces caen Flor y Adri, que estaban todo el día cagándose de risa, y llegan al estudio y bueno, como medio revolución, y Juanse se quedó como muy copado con ellas. Julie, la mujer de Juanse, también se hicieron amigas al toque, y un día viene y me dice, ahora vamos a volver con los Ratones y vamos a hacer un show en el hipódromo, y quiero que las Boconas sean las coristas. No, le digo, qué bueno, qué buena onda, pero ¿cómo me dejaste afuera? Le digo, no puedo creer. Me dice, no, vos en el medio. Le digo, bueno, listo. Entonces, pasame la lista de temas que yo los empiezo a ensayar con ella. Esto me lo dijo, no sé, 6 meses antes. La lista de temas me la pasó 15 días antes del show. Había una posible lista que tenía, no sé, como 50 canciones, entonces estábamos repasando bueno, ensayemos esta, no sé, 50 canciones, ¿no? Y llegábamos a hacer 4 o 5. Y después hubo un primer ensayo, que fue en una sala que era grande, pero no tanto, y eran muchos músicos. No había monitores para tantos músicos. Incluso no había ni siquiera un micrófono. Había 2 micrófonos para los 3 coristas, entonces compartíamos. Pero lo más grave es que no teníamos monitoreo, entonces no escuchábamos lo que cantábamos. Entonces gritábamos para tratar de escucharnos. Pero ellos, que sí tenían monitoreo, sí nos escuchaban, y nos escuchaban como gritábamos. Y cuando no te escuchás, gritás, y si tenés que elegir entre una nota grave o una aguda, la aguda es la que tiene más volumen. Entonces haces la octava de arriba y al que está escuchando con el monitor le vuelan los tímpanos. Y bueno, el primer ensayo fue así, y yo me di cuenta que había sido un desastre. De parte nuestra había sido un desastre total. Y me acuerdo que Roy dijo, hay una de las chicas que grita como si le estuvieran haciendo algo. Sí, ya sé. Y entonces terminó el ensayo y nos fuimos para mi casa. Y en el camino le digo, bueno,
vamos a tener que hacer algo porque no, si seguimos así nos van a limpiar al toque. Y volvimos a la tarde, habíamos ensayado temprano, al mediodía, y volvimos a la tarde y compramos una docena de facturas, pusimos las facturas ahí, agarré la viola y los temas que habíamos ensayado ese día, y dijimos, bueno, a ver, vamos con la nave. Bueno, entonces empezamos a hacer la nave y le digo, vos tenés que hacer esta voz y vos tenés que hacer esta otra. Bueno, se confundían, se le superponía la voz, una se pegaba la voz de la otra, no sé qué. Y en un momento salía. ¿Salió? Sí, bueno, practiquémoslo. Pará, lo grabé. Bueno, ahora vamos con otro tema. Así estuvimos un par de horas hasta que salieron los temas. Y yo a la noche tenía que pasar por la casa de Juanse para ir a buscar una guita que me tenía que pagar o algo así. Y entonces fui a la casa, le toco el timbre y baja. Y baja así todo como vestido de entrecasa, ¿no? Y le digo, pará. Antes que me diga nada, le digo, pará. Escucha. Y le pongo esos ensayos que habíamos hecho. No está tan mal lo que hacemos. Le hice escuchar y me dice, ah, así sí. Yo ya sabía todo lo que habían pensado y lo que me iba a decir y todo. Y me dice, ah, así sí. Bueno, listo. Fuimos a ensayar y ahí empezó a mejorar todo. ¿Y cómo estuvo el show? Buenísimo. Nosotros fuimos los que más nos divertimos de todo el lugar. Éramos los 3 mejores ubicados. ¿Tu hermano fue? Sí, mi hermano estaba ahí abajo, le conseguí una entrada, estaba ahí abajo. Fueron varios amigos. Y mi hermano hizo la intro. Eso después salió en disco, en vinilo y en CD, creo. Y la intro, que son unos tambores, esas lo hizo mi hermano. Para el show de Vélez también hizo una, pero no terminaron no usándola. Y nada, estuvo buenísimo. Después hubo un par de shows más. Cosquín, en Tecnópolis. Y habían pegado una movida que supongo que era algo del gobierno, que se tocaba en pueblos, pero pueblos desconocidos. Entonces ibas y armaban un escenario, que era como siempre con la misma infraestructura y se tocaba gratis en una plaza, ponele. Y de esos shows hicimos unos cuantos. Estuvo muy lindo, fue una linda experiencia. Aparte, ahí es como jugar en primera A posta, con todo bien armado. ¿Alguna vez hablaste con tu hermano de, che, mirá dónde estoy tocando? ¿O te dijo algo? Él me dijo, sí, creo. Sí, se habló y de repente yo me flasheaba cuando hablaba por teléfono con Juanse. A veces no le entendía lo que me decía. Y después me cortaba y no sé, decía, claro, me parece que me quiso decir esto. O por ahí entendía cosas que él me decía, me caía la ficha meses después. Estaba bueno y aprendí un montón de cosas y tengo muy en cuenta lo que él me dice. Porque por toda su experiencia y porque lo hizo durante muchísimo tiempo y bueno, es lo que todos los que tocamos seguramente que queremos que nos pase eso. Y a él le pasó y le pasaron un montón de otras cosas y cayó bien parado. Entonces está bueno escuchar eso. ¿Qué significó haber sido padre? Fue como medio inesperado. Porque Flor tiene 2 hijos, uno de 15 y uno de 20. Entonces yo decía, yo tendría un hijo, pero tengo que ver con quién. Lo más importante es con quién. Porque esa persona va a tener 50% mío y 50% de la otra persona. Entonces tengo que elegir muy bien a la otra persona. Y aparte la voy a tener que ver siempre, voy a estar en contacto siempre. Y hasta ese momento no había encontrado a alguien con quien tener. O porque yo era muy chico, o porque mis parejas eran muy jóvenes, o porque no sé, porque no lo sentía así. Pero cuando la conocí a Flor dije, sí, con ella podría. Pero
tiene hijos chiquitos, tiene un hijo en ese momento tenía 10 y el otro tenía 6, creo. Y recién estaba empezando a no tener que estar tan pendiente de ellos, por ella los podía dejar solos. Y digo, y no lo voy a hacer un hijo ahora. Ahora que está empezando a zafar, no va a tener un hijo. Y de repente, un descuido a conciencia, le digo yo, me dice, bueno, estoy embarazada, ¿querés tenerlo? Y bueno, dale. Y bueno, lo que nadie me avisó era que no iba a tener más tiempo libre. Entonces, claro, son cosas que vas aprendiendo. O sea, estás siempre aprendiendo, pero cuando tienes un hijo es como que haces un curso intensivo. Y relaciono muchas cosas que mis viejos hicieron por mí, ¿viste? Y digo, wow. ¿Lo pudiste hablar con ellos? Sí, los dos están vivos y juntos y están lúcidos. Y no conversamos mucho, pero qué sé yo, sí hay como un acercamiento más todavía. Siempre fuimos muy cercanos, siempre me apoyaron mucho en lo que yo quería hacer, desde comprarme la viola y darme guita para pagar la sala de ensayo, y no reprimirme, de decirme, no, tenés que tener una carrera sí o sí. Me apoyaron. Así que bueno, recontra agradecido. El primer disco que escribiste para tu hija, ¿cómo te salió? Dijiste, che, le estoy cantando canciones mientras la baño, mientras lavo las manos. Ah, sí. Claro, porque estábamos en cuarentena. Entonces, todo lo que tenía que hacer con ella, yo se lo hacía cantando, ¿no? Bueno. Entonces era una canción que se llama Bueno. Y son canciones que duran 30 segundos, 1 minuto como mucho. Pañales explosivos, Mosquitos Go Home. Y el nombre Atorrante. Atorrantismo máxima potencia, porque en mi familia se dice atorrante como de una manera muy cariñosa, ¿viste? Qué atorrante que sos, pero de cariñoso, ¿no? De Olmedo y Porcel. Y atorrantismo máxima potencia, es como alguien muy que te da mucha ternura. Entonces, es como un poco políticamente incorrecto el disco. Y nada, me flasheaba que cuando ella tenía 1 año más o menos, nosotros le poníamos, o antes tal vez, le poníamos el disco y dejaba de llorar. Yo decía, no es mentira eso. No, te juro que dejaba de llorar. Para mí que es porque identificaba la voz de la mamá y del papá cantando. Creo que, o sea, es la única explicación que le encuentro, porque era automático que dejaba de llorar. Y otros padres me decían, a ver, lo voy a probar. Y pero no sé si va a funcionar con vos, porque es mi voz y la voz de la mamá. Y después, bueno, me flashea que capaz que cuando tenga, no sé, 20 años voy a decir, viejo, estaba re loco, mirá que grabó. Qué aparato. 2 encima. 2 por 2, sí. Y el disco para dormir es canciones muy largas también. Noni Planet, sí. Se llama. Planeta Nonito. Son canciones... Y también te juro que funciona, ella siempre se duerme en el tema 3 y yo me duermo en el 2. Siempre digo lo mismo porque son como canciones de cuna, pero con una gotita de ácido. Y entonces es como infantil, pero no tanto. Por un momento empieza a ser como medio Barrett for Babies, o Brian Eno, sobre todo los instrumentales. Y también la idea es que no llegues a escuchar la última canción, porque te tenés que haber quedado dormido antes. Y funciona. Está en Spotify. Se busca, le digo a la gente que por ahí le llama la atención. Joy se llama mi hija, Joy, como Joy Division. Y el disco se llama Noni Planet. Hablaste de Quequén, la última etapa de Mambo Gratis es en Quequén. ¿Qué significa Quequén en tu vida? Porque
decías que Flores de ahí, de esa zona. Sí. La primera vez que caíste con ella ahí, ¿qué te pasó? Porque tampoco La primera vez sos que, muy playero. No, pero la primera vez que fuimos como en invierno, una especie de luna de miel, y por suerte llovió los 3 días. Así que estuvo buenísimo. Salimos a dar una vuelta, a comprar unos víveres y de vuelta dentro de la casa porque llovía torrencialmente. Y para una luna de miel está bárbaro. Después empecé a ir en verano y bueno, me pasaba eso, de que no soy muy playero, no flasheo tanto con la playa, ahí hay viento, el agua está fría, pero depende de dónde. Una vez me acuerdo que paramos en un lugar que estaba buenísimo, íbamos a desayunar a un parador que era de la familia de ella, que ahora no tienen más, y estaba bueno, y por ahí salíamos más de noche. Esto fue hace más de 6 años. Me acuerdo porque sí tomaba alcohol en esa época. Y pedíamos, me levantaba, íbamos ahí a desayunar y yo le decía, bueno, un café con leche con un tostado de queso y tomate y un jugo de naranja. Y atendía a la prima. Y yo le agarraba a la prima y decía, prima, asustámelo el juguito de naranja. ¿Qué? Con vodka, asustámelo. Y la prima se cagaba de risa. ¿Un asustadito? Me decía cuando me veía después. Y después, bueno, lo que pasaba también era que en esa época estaba Bombas de Amor. Entonces yo iba a Quequén a pasar fin de año, pero tenía la obligación de volverme porque tenía que aprovechar que teníamos que grabar Bombas de Amor. Entonces no me quedaba mucho tiempo. Y un día fuimos para... Bueno, a veces como que voy de visitante, porque ella conoce mucha gente ahí y tiene familia y todo eso, entonces yo quedo como medio pagando, ¿viste? No sé muy bien qué hacer, pero empecé a conocer más gente, empecé a descubrir cosas que de allá que me gustan, que están buenísimas. Cuando nació Joy, uno de los entretenimientos era ir a Necochea, al centro, y hay unas galerías que venden ropa así como medio body shopping, medio ropa barata, así, y hay ropa de niños. Entonces mi objetivo era encontrar dentro de un local de ropa de niño una ropa de niño que me guste. Que no tenga un estampado que diga alguna estupidez y no sé qué, que una remera lisa de niño, es re difícil encontrar. Entonces, o pantaloncitos así que me gusten y que no sé. Entonces, en el primer año iba y hacía como un fashion en esas casas y nada, me divertí haciendo eso. Después descubrí que el cine Ocean de Necochea está buenísimo. Tiene este piso, es un cine muy viejo y tiene los chicles pegados de la época también y es gigante el cine y está buenísimo. Y yo en un momento necesitaba salir de la casa porque había mucha gente, mucha familia. Y con Flores dijimos, escapémonos, vamos al cine. Bueno, dale, ¿qué vemos? Cualquier cosa, con tal de salir de la casa. Acá dan una película, dice, de romance, no sé qué, se llama Priscila. Sí, vamos a ver esa. Y cuando entré me di cuenta que era Priscila, la mujer de Elvis. Y yo no tenía idea que era eso. Y me encantó la película, estaba buenísima la peli, estaba buenísimo el contexto, todo. Bueno, ahora descubrí que está este estudio también, que puedo ir a grabar y que ayer y hoy hablé con Mariano, que es el dueño del estudio. ¿Sigue existiendo el perro? Sí, me mandó un videito del perro, con la música que grabamos y un videito del perro. Y entonces, bueno, conozco más gente de allá y está bueno. Pero de repente extraño Buenos Aires y me tengo que venir. Buenos Aires en enero está bárbaro, ¿eh? Me sorprendió encontrar bastante fácil lugar para estacionar por acá. Yo pienso en tu familia, tus viejos haciendo música en tu casa, tu vieja recibiendo a muchos familiares, que lo contás siempre. Si te das cuenta que vos también le estás construyendo eso a tu hija, a una costumbre, a una tradición familiar, que Ken ya sería una tradición familiar para ella. Claro, sí. Va a la colonia. Claro. Ahora está aprendiendo a hacer tela. Rodeada de música también de ustedes. Sí, en casa hay un piano, ninguno sabe tocar el piano, pero hay un piano que está con una afinación ahí casi afinado, y ella empezó como a tomar clase de piano, pero solamente toca el piano cuando está la profesora. Después sí juega en su cuarto un poco con el piano, pero no...
yo creo que se tienen que sacar la gana de jugar para después empezar a tocar en serio, a practicar en serio. O sea, yo aprendí jugando y de tener ganas y curiosidad sobre todo. Y en Fantasmagoria seguís jugando. Siempre, con todo juego, con esto de Conductility, Claro, jugar a ver si nos sale componer un tema. Ahora estoy jugando me llamaron los Ians, que es una banda de hardcore old school, que quieren grabar un disco y quieren que yo los produzca o que esté ahí involucrado de alguna manera. Y le digo, bueno, ¿y en qué proceso están del disco? Me dice, no, estamos haciendo las canciones todavía. Le digo, ¿están verdes las canciones? Sí. Lo que más me gusta. Le digo, ¿puedo participar de la composición? Sí. Bueno, listo. Entonces, por ahí yo les tiro ideas, ellos me tiran, yo se las devuelvo. Y estamos con ese juego, que está buenísimo. Dijiste productor, pensé en La Costa, pensé en Mar del Plata, pensé en la banda que estabas produciendo en Mar del Plata, pensé en Loquero también, pensé en Chari. ¿Cuál es tu relación con Mar del Plata también? Si conocés, si fuiste. Sí, pero no tengo esa locura con Mar del Plata como tiene mucha gente. Hay mucha gente en Mar del Plata, es como ir a la playa, es como ir al centro. Entonces, como que no me apasiona eso. Sí me parece re linda la ciudad. Fuimos a tocar en invierno, me acuerdo que fuimos a tocar, bueno, con Fan People y con Fantasmagoria, para la gente que es de ahí. Y es re particular la gente de Mar del Plata. Con esa subida que tienen en verano y después con el bajón del invierno, eso me llama un poco la atención. Y después, sí, Las Cosas que Perdimos en el Fuego se llama la banda, una banda de escrimo. Muy buenos músicos, las letras, las canciones me dejaron que meta un poquito la cuchara ahí en el guiso y quedó un disco muy bueno. También lo produje yo y lo mezcló y masterizó el Colo, Diego Tacone, a distancia también, y estuvimos contentos todos, los músicos, yo y el Colo. Y con Chari armamos otro proyecto más a distancia que se llama Sobre Todo Negro. Sobre Todo Negro porque yo le decía, hagamos algo, olvidémonos de la buena onda. Digo, hagamos algo que sea así, bien mala onda, bien oscuro, todo como 80s, sobre todo negro, por eso. Es como un juego de palabras también, ¿no? Porque los dos somos medio morochos. Y bueno, en la batería el Chino Biscotti y en el bajo Tomás Nochtef, creo que se dice, que es un capo total, que es fue bajista de Dios, de la banda Dios, y después se fue a vivir a España y armó Mueran Humanos, y ahora está viviendo en Berlín y es como se presenta como Tomás Nochtef. Ahora en este momento está acá en Buenos Aires. Hablé con él ayer, así que nos veíamos antes de que se vaya y tal vez hacer un poco de música, aprovechando que estamos los dos juntos. Y con Charlie lo que había pasado era que cuando girábamos con Fan People, en 99 creo que era, habíamos alquilado un micro de gira para las dos bandas, con esos que tienen cama y todo. Y íbamos en el micro y yo muchas veces me sentaba al lado de Charlie y íbamos charlando y delirábamos. Y imaginábamos que teníamos una banda y bla, 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 cosa que era todo pura imaginación. Y Charlie le había puesto un nombre. Bueno, después de no sé cuántos años, como 20 años, nos encontramos en Groove, que tocaba Loquero con dos bandas más y a mí me habían llamado para pasar música. Entonces nos encontramos en el camarín y nos sacamos una foto y la subimos a Instagram y pusimos abajo... Yo le había contado a Chari que estaba ensayando con una banda y que de hardcore y que el baterista tocaba muy bajito. Y yo le decía que tenía que pegarle más fuerte. Y el tipo me decía, no hace falta, si después la amplifican. Yo le decía, con ese criterio, porque el cantante no grite, es que le suban el volumen. Y bueno, le conté eso y yo le decía, pasa que el baterista
de hardcore tiene que estar enojado y tiene que tener problemas mentales, le digo, si no, no sirve. Tiene que descargar ahí contra la batería. Entonces pusimos la foto y decía Gori Chari haciendo su proyecto, el proyecto que tenían de hace 20 años, en la búsqueda del baterista que tenga los suficientes problemas mentales como para poder tocar en esta banda. Y me respondieron 5 chabones. Al Instagram me escribió por privado diciéndome que reunían las condiciones. ¿Los conocías? No, creo que conocía a uno. Había uno que me dijo que sí que nos conocíamos, pero no me acuerdo ni quién era. Entonces le digo a Chari, le digo, che, Chari, mirá lo que pasó. Contestaron 5 chabones diciendo que reúnen las condiciones. Qué bueno. Digo, bueno, capaz que esto quiere decir algo, ¿eh? Capaz que quiere decir que tenemos que juntarnos. Bueno, dale. Entonces le pasé un tema. Me había propuesto un ejercicio que me lo habías preguntado antes. Pero lo que hacía era, cuando terminábamos de cenar en mi casa, yo me iba arriba, que tengo un cuarto ahí, en la terraza hay un cuarto donde tengo la compu y las guitarras. Y bueno, a ver, ¿cómo me imagino un tema para que cante Chari? Y yo tocar la guitarra y que sea como medio mala onda. Bueno, agarraba el bajo, agarraba la guitarra y programaba ahí una base de batería y empezaba a tocar arriba. Bueno, acá me salió parte A, parte B, le grabo la guitarra, le grabo el bajo, pum, se lo mando a Chari. Entonces, durante una semana o más, casi todas las noches le mandaba un tema. Y le digo, Chari, fíjate si te gusta este. Sí, está bueno. Bueno, ponele letra. Bueno, dale, después veo cómo hago. Bueno, dale. Entonces al otro día le mandaba otro. Y al otro día le mandaba otro. Y me decía, pero pará que todavía no le puse letra al primero. Y le digo, bueno, dale, apurate. Le digo, yo mientras sigo haciendo. Le digo, porque se ve que me inspiró el proyecto y estaba incentivado. Entonces agarró y grabó. Y en un momento Chari me decía, ¿podés dejar de mandarme temas? Y no sé, había mandado como 10. Y dijimos, bueno, grabémoslo. Y en una de esas visitas del Chino a Buenos Aires, dijimos, bueno, tenemos 5 bateristas, pero vamos a nuestro baterista de confianza. Lo hicimos grabar al Chino y le mandamos a Tomás. ¿Y el Chino reunía todas esas condiciones? Sí, el Chino tiene un golpe increíble. No sé si porque está enojado, porque está loco, porque no sé, pero tiene un golpe, o porque escuchó mucha música y sabe perfectamente cómo se hace. Tiene un golpe magnífico. Ahora, él grabó las baterías de Mambo Gratis y el Contraveneno, pero vive en Barcelona, entonces no puedo tenerlo de baterista. Entonces, lo que hice, le digo, ayúdame a buscar un baterista. Y decirle a mi hermano, que es baterista también, es guitarrista pero es baterista. Entonces le dijimos a Juli y está tocando conmigo. Y bueno, le dijimos a Tomás que grabe los bajos a distancia, desde allá, desde Alemania, y nos mandó los bajos y salieron 2 temas. Y en cualquier momento lo resucitamos y hacemos 2 más. Hablaste del Chino. ¿Lo pondrías en tu banda definitiva, por decirlo de una forma, como batero? Sí, totalmente. ¿Y a qué otros músicos también convocarías? Así como banda definitiva, que decís, che, todos los días de mi vida quiero esto. Sabiendo que después en 2 meses te aburrís, seguramente. A ver, bueno, Tomás es un gran bajista y un gran artista. El Chuli también. No sé, ahora se me mezcla, no se me ocurre. Me estoy olvidando de gente. ¿Y Juanse? Juanse sí, pero lo sacaría de su zona de confort musicalmente. Porque yo sé que tiene, en los 80 él también escuchaba otra música. Hablamos de Residents con Juanse, hablamos de bandas post-punk de los 80. Entonces, capaz que le digo, a ver, no toques rock and roll, toca otra cosa, que seguramente te sale. Y A veces se pone a jugar con el delay. ¿Cómo se llama ese delay verde que viejo, no me acuerdo cómo se llama? Bueno, el que ya seguro que saben de cuál estoy hablando.
Y a veces se pone a jugar con eso y hace unos ruidos bárbaros. Está buenísimo. ¿Y a tu hermano le dirías? Sí, pero lo tengo que hacer ensayar porque como no se dedica, por ahí está fuera de estado. Pero es un gran compositor, es muy creativo y él compuso, la única canción de Fantasmagoria que no es mía, la compuso él, que es La Araucaria, del disco El Mago Mandrax. Y nada, es un súper temazo y me vi obligado a decirle si me la prestaba. ¿Y a Flor? Si la pondría a Flor. Sí. Canta muy bien, sí, está bueno tenerla cerca. No coincidimos mucho en los gustos musicales con Flor, porque ella viene, yo vengo del hardcore y del punk, y ella viene del reggae y del hip hop. Y ahora está escuchando como más música electrónica. Yo nunca fui oyente de música electrónica, pero sí de ir mucho a bailar, desde que tocaba en Autocontrol. En Autocontrol nosotros tocábamos en festivales que tocaban 6 bandas, ponele, y nos decían, ustedes cierran. Yo les decía, no, nosotros no nos cerramos nada, nosotros tocamos entre los primeros lugares, primero, segundo, tercero, porque después me tengo que ir al boliche. Y me iba al boliche donde estaban mis amigos que no tenían que ver con el straight edge, y eran boliches de música electrónica. Morocco, El Dorado, The Age. Después, bueno, nos hicimos amigos y mi amigo, mi secuace, se puso a salir con Carla Tintoré. Entonces Diego Roca, Carla Tintoré, Marianito de C, todos una movida así de música electrónica que si bien yo no lo escucho en mi casa, pero entiendo y me disgusta. Y con Flor encontramos un punto en común musical, que el otro día compuse una canción para que grabemos juntos, que es como una especie de new wave más bailable, como medio electrónico. Y ese sí es el punto en común. Entonces depende del estilo musical, elegiría a los jugadores para esa super banda. Y de ese pasado de fiesta electrónica tenés eso de pasar discos también. Sí, bueno, a Necro me parece un artista impresionante, cantante increíble, escritor. Manija. Laburador con toda. Te hace un disco que tiene 30 canciones y todas las letras están bien. Todas las letras hablan de algo. Y eso es. Y cuando no está cantando, está haciendo un dibujito, está haciendo una tapa de disco, qué sé yo. Bueno, increíble. Lo de pasar música. No, lo de pasar música no me viene de la época de la música electrónica. Porque yo cuando paso música, paso con mis discos que compré. Empecé a comprar vinilo cuando íbamos de gira, porque afuera había más opciones y eran más baratos. Y son discos de rock, de pop, de punk, de post-punk, de glam. Entonces no es música electrónica que hace falta mezclarla y que parezca que es un solo tema. Termina un tema, aprieto play y empieza el otro. Con la compu sí, por ahí juego un poquito a que quede la batería de un tema y si está a tempo con el otro tema, aprieto el sync y los puedo hacer coincidir y me puedo quedar ahí jugando un ratito en el mix. Pero si no, con vinilos pongo un tema atrás del otro. Y se dio de casualidad. Cuando cumplí, bueno, no me acuerdo, en el 2001... hice un cumpleaños en un lugar que se llamaba El Especial, me prestaron El Especial para hacer el cumpleaños y el dueño tenía las bandejas, entonces llevé mis discos para pasar la música que yo escuchaba en mi casa en mi cumpleaños y a la gente le encantó la música y se armó el baile y estuvo buenísimo. Y se llenó de gente. Era lunes, y vino un montón de gente, se llenó mal el lugar. Y el dueño al toque me dice, esto lo tenemos que hacer un fin de semana, pero cobrando entrada. ¿Y qué quiere, que cumpla años todos los fines de semana? Claro. Entonces lo hicimos. Y fue una fiesta llamada Sympathy for the Party, que lo hicimos desde el 2001 hasta el 2010. Y ahí llevábamos nuestros discos y poníamos la música que a nosotros nos gustaba y la gente bailaba. Porque por ahí era música... Había algunos lugares donde pasaban rock. O si no, en los recitales pasaban rock. Pero en los recitales, cuando pasan rock,
es entre banda y banda, son 10 minutos y generalmente suena como el culo porque nadie fue pensando en que era importante que la música que esté entre banda y banda suene bien. Y entonces como que no era un propósito de entre banda y banda que la gente baile. Sí había algunos bares o algunas fiestas tipo el Condom Club o Majada Onda o Margarita que pasaban música rock para que la gente baile. Pero era como lugares con un clima más hostil, no sé por qué, de vaso de plástico, de litro de birra y como, no sé, como muy The Doors y por ahí rock nacional. Y en ese momento no había como lugares donde pasen T-Rex o los New York Dolls o B-52, como música más de culto. Y entonces empezamos a hacerlas en el especial, pero al toque nos mudamos al Jamrock. Y el Jamrock sí tiene las bandejas preparadas para DJ de música electrónica, tiene un sonido, creo que es uno de los bares que mejor sonido tiene. Y los empezamos a hacer ahí y la gente venía y bailaban y flasheaban. Esto estaba buenísimo. Muchas chicas venían que se copaban con la música y con bailar eso. Después empezaron a salir más lugares, que se empezó a hacer más común que haya lugares que pongan esa música. Los Strokes le ponían así, que era toda la camada nueva. Sí. Nosotros poníamos más de camada vieja. Television ponen. Y bueno, yo, después de 10 años ya poníamos la misma música que ponían en todos lados, entonces decidimos no hacerla más. ¿Qué lugar le das a la ropa en tu música, en los discos, en los recitales, en los shows? Yo hice un programa con Andrea Urquizu que te ha vestido. ¿Qué lugar le das a la ropa? No solamente relacionado con la música, sino que siempre me gustó la ropa y andar luqueado. Por ejemplo, cuando nació Joy, el parto fue en casa y yo me vestí. Me digo, viene gente a mi casa y que y me he visto. Va a venir una hija mía y por primera vez la voy a ver y no me voy a vestir. Y después es una manera de decir algo sin abrir la boca. Y a ver, esto sí tiene la marca porque me lo regaló un amigo. Pero si no, cuando en un momento le sacaba la marca a todo, si tenía un pantalón de marca era porque me gustaba la forma que tenía, no por usar la marca. Y siempre fui de tunearme la ropa, de elegirme la ropa. Me gusta, o sea, es como decir, bueno, no pertenezco a los uniformados, a los que se ponen la ropa que está de moda y hay gente que me critica por la ropa, pero la verdad que no me importa. Y estoy casi seguro que la ropa que tengo puesta, a veces toda mi ropa vale mucho menos que la zapatilla que tiene puesto el que me está criticando. Entonces es una cuestión de elegancia, pero no de guita. Porque metes a una persona que no tiene noción de la elegancia en una casa de ropa cara y le decís, bueno, elegí, capaz que te elige cualquier cosa. Y metes a uno que tiene más criterio en una feria americana y sale re bien vestido. Entonces, me interesa eso también, ¿no? Decir algo con el peinado y con la ropa sin abrir la boca. ¿Y a Joy también la visten así? Joy una vez heredó un montón de ropa de las amigas de Flor. Y era toda ropita rosa, blanca, creo que cremita. Y yo agarré anilina azul y marrón y negra, creo que. No me acuerdo, compré unos colores oscuros de anilina y la teñí. Y me hice una historia que estoy yo tiñendo la ropa. Pero ahora le gusta todo rosa y unicornios y arcoiris. Entonces
fuimos a tocar a un festival y cuando tocamos a los festivales que va mucha gente, por Sadec te entra una guita. Entonces yo dije, bueno, con esta guita la voy a poner para la casa. Y le pinté todo el cuarto así con de rosa, con arcoíris, no sé qué, y compré unos tules y se los puse en la cama. Compré uno violeta, azul, celeste, rosa, rojo, naranja, amarillo, blanco. Y tiene como una cortina de tul de arcoíris. Está buenísima la habitación, está re flashera. Le puse luces abajo de la cama. De estas así, pero abajo de la cama. Parece como si fuese un bondi grasa. ¿Vos estás en los grupos de mamis y papis o está Flor? Estamos los dos, pero yo soy... yo no los leo tanto, pero sí soy el que si hay que hacer la adaptación, la hago yo casi... O sea, yo como que soy el que ejecuta, pero Flor es como que está más atenta a la parte, ¿cómo se dice?, de la logística. Me acuerdo que una vez contaste que con Juanse él iba vestido así como con cuero a buscar a su hijo y eso te impresionó. Cuando vos empezaste a ir a buscar a tu hija así al jardín. No, me impresionó lo de Juanse porque la historia es que él volvía de gira y al mediodía llegó. Y cuando llega a la casa, bueno, todo pintado, porque habían tocado la noche anterior. Y cuando llega, dice, bueno, hay que ir a buscar a Dalan al jardín. Y yo voy. Dice, y va él así como estaba. Y no se dio cuenta que estaba todo pintado. Y cuando está llegando a la puerta del jardín, dice que los otros padres se miraban y se abrazaban entre ellos, como diciendo, viene para acá. Y cuando llega a la puerta, salen los nenes y sale Dalan, que es el hijo de él, y se le tira a los brazos y dice en voz alta, papá, ¿por qué a los otros chicos los viene a buscar el abuelo? Y yo voy así a llevarla y a buscarla. Y hay soy uno de los papás más grandes, ¿viste? Porque la mayoría son más jóvenes. Y hay algunos que me conocen como músico, que me reconocen. Y hay algunos que ahora que ya establecí una relación con un par, me festejan un día que hubo una reunión de padres, pero sin los niños, en el jardín. Entonces nos metieron a todos en la salita y pusieron las sillas así en círculo. Y la maestra se paró o se sentó en un lugar y dijo, bueno, ahora digan sus nombres y el nombre de sus hijos. Entonces una decía, bueno, yo soy Marta y soy la mamá de Ezequiel, yo soy Camilo y soy el papá de Magdalena, yo soy Gori y no tomo alcohol hace 6 años, dije, porque parecía una reunión de alcohólicos anónimos, todos sentaditos ahí, y hubo como un mini silencio y de repente uno hizo ¡juá, juá, 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 juá! Y otro también se cagó de risa. Entonces ahora cuando me encuentro con los padres, después de un tiempo me dicen, che, qué hijo de puta cuando dijiste lo de que no tomabas alcohol. Bueno, era cierto, pero era un penal que estaba la pelota en el área y el arquero distraído, yo tenía que patear, cerré los ojos y pateé con toda. La clavé estaba servida, claro. La clavé en el ángulo. No podía dejar de aprovechar esa situación. Gori, muchas gracias por la charla. Espero que la hayas disfrutado. Sí, le pasó re bien. Gracias. Bueno, gracias a vos. ¿Cómo cerramos con esa historia, no? Con esa anécdota inesperada y esa sí que no la había contado antes.